Bien, entonces, la segunda parte de fisiología somatosensorial vamos a hablar de modalidades sensitivas. Y en este caso tenemos que referirnos a que tenemos modalidades sensoriales específicas en las que entran los sentidos, ¿sí? La vista, la audición, el gusto, el olfato. Y tenemos modalidades sensitivas somáticas en las que encontramos la sensibilidad táctil, ¿sí? Que hace referencia no solo a la presión, a lo que tocamos, sino también a la vibración, la sensibilidad térmica, al frío y al calor, la sensibilidad al dolor y la sensibilidad propioceptiva, que es la que hace referencia puntualmente a la posición de los músculos y las articulaciones. Bien, entonces tenemos para distintas modalidades sensitivas distintos receptores. En los receptores específicos en la piel, ustedes van a leer en todos los libros que tenemos los receptores de Meissner, los receptores de Kreisel, los receptores de Pacini y los receptores de Ruffini, ¿sí? Como pueden ver, algunos son terminaciones libres, ¿sí? La misma fibra nerviosa tiene sus dendritas expuestas, y después tenemos algunas más complejas, como por ejemplo el corpúsculo de Meissner, que están a nivel de la dermis, ¿sí? Y tienen la estructura de la terminación nerviosa envueltos por una cápsula, ¿sí? Igual que los corpúsculos de Pacini o los receptores de Ruffini, ¿sí? En cuanto a los músculos y tendones, son importantes dos tipos de receptores: los que registran cambios en la longitud de del músculo, si está más alargada o acortada esa fibra muscular, y esos son los usos musculares, y ahí mismo tenemos neuronas aferentes, receptores sensitivos que van a llevar esa información al cerebro para decirle cómo está ese músculo. Y tenemos receptores de tensión, cuánta tonicidad tiene ese músculo, y esos son los receptores tendinosos de Golgi. Dentro de los tendones musculares tenemos los receptores de estiramiento, que son el tipo de receptores de Ruffini. Bien, y en las articulaciones entonces tenemos los corpúsculos de Pacini, que más que nada miden aceleración y desaceleración en las articulaciones, y después tenemos terminaciones libres y receptores de Ruffini en las cápsulas articulares, que estos fundamentalmente son los que detectan presión. Bien, entonces a nivel de la piel, según en las distintas capas de profundidad, tenemos casi todo tipo de receptores, y luego específicamente en músculos y en articulaciones, estos son los receptores. Esa información sensitiva que los receptores recogieron, hicieron la transducción, lo pasaron a señal nerviosa, esa señal nerviosa desencadenó un potencial receptor, y ese potencial receptor, un potencial de acción, hace que esta información entre en la médula espinal y llegue a través de las vías ascendentes hasta el encéfalo, ¿sí? Cuando nos referimos a lo que es el cuerpo en general, cuando nos referimos a las sensaciones de la zona de la cara y cabeza, los encargados de llevar esta información van a ser los pares craneales. Bien, entonces, ¿a dónde van a llegar? A las áreas específicas de la corteza cerebral, ¿sí? Si nos fijamos, lo importante fundamentalmente es la circunvalación parietal ascendente, en la cual está el área sensitiva somática primaria. Fíjense que la cisura de Rolando nos divide fundamentalmente lo que es el área motora del área sensitiva. Y después tenemos el área de asociación sensitiva somática dentro de todo lo que es el área sensitiva. Fíjense que después tenemos como específica el área táctil primaria, y después tenemos el área de Wernicke, que es área sensitiva del lenguaje, también como importante. En la parte occipital vamos a tener la parte visual, y en la parte temporal el área auditiva. Bien, pero toda la información que decimos recién, térmica, de presión, de vibración, iba a llegar
a las áreas sensitivas que corresponden por detrás de la cesura de Rolando y en la zona parietal ascendente. Bien, entonces, ¿qué son las vías sensitivas? Son el relevo de neuronas por las cuales la información va viajando desde la periferia y llega a la corteza cerebral. Casi todos los impulsos que van a llegar a esta corteza sensitiva pasan por 3 neuronas. La primera, que se llama neurona de primer orden, es la que lleva los impulsos desde los receptores a la médula o al tronco encefálico. ¿Quiénes van a llevar esta información? Los nervios espinales, cuando nos referimos al cuerpo en general, y los nervios craneales, cuando nos referimos a la zona de la cara. Esta neurona de primer orden va a ir a hacer sinapsis con una neurona de segundo orden, que va a ser la encargada de llevar el impulso desde la médula o desde el tronco del encéfalo al tálamo. ¿Sí? El tálamo, después vamos a ver que es la estación de relevo de casi todas las vías. Todas las vías pasan por el tálamo, hacen una sinapsis y de ahí llegan. Sus dendritas y sus cuerpos celulares están situados en la sustancia gris de la médula del tronco y sus axones ascienden por los tractos ascendentes. Tractos o haces son grupos de nervios, ¿sí? De fibras nerviosas. Y por último, la de tercer orden, el tálamo. ¿Bien? Nos es importante cuando hablamos de fisiología somatosensorial tener en cuenta la vía del cordón posterior y del lemnisco medio. ¿Por qué? Porque esta es la que transmite impulsos para el tacto fino, fundamentalmente reconocer información específica acerca de una sensación táctil, lo que se llama también esterognosia, que es la capacidad de reconocer las características de un objeto por medio del tacto. A mí me cierran los ojos, me entregan, por ejemplo, una virome y yo a través del tacto puedo percibir, tocar y poder saber que no es, por ejemplo, un televisor y sí que es una virome. Quizás no pueda decir con exactitud si es una virome o un fibrón o un marcador, pero medianamente puedo reconocer. También van a llevar información de la propiocepción. Esto es la posición precisa de las partes del cuerpo, saber si estoy con el pie apoyado o no, esa información, y el movimiento de las partes, lo que se llama sinestesia. Y también van a llevar información acerca de la sensación vibratoria o palestesia. Entonces estas neuronas tienen fibras mielínicas grandes, entonces permite que la información viaje rápidamente. En gráfico, de todas maneras las vías están en todos los libros y ustedes las van a repasar más en anatomía, pero bueno, como para que podamos ir relacionando. Entonces, la primera neurona está en el ganglio raquídeo, en la médula espinal. Esta recibe la dendrita desde el receptor y manda la información a través del axón que va a subir por el cordón posterior, formando los haces de Gracile cuneatus, así se llaman, que llegan hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo el axón se cruza y continúa ascendiendo como el lemnisco medio hasta el tálamo, y en el tálamo los axones de las segundas neuronas sinapsan con los de las terceras neuronas y de ahí llegan a la corteza sensitiva. ¿Sí? Ahora, cuando nos referimos a impulsos de dolor y temperatura, van a viajar a través del tracto o haz espinotalámico lateral. Y la sensación de prurito, cosquilleo, tacto grueso, ¿sí? Lo grosso, lo que puedo apenas tocar y eso, no las características chiquititas y la presión, van a viajar a través del tracto o haz espinotalámico anterior. ¿Sí? Dibujito para que veamos y repasemos la vía espinotalámica. Recuerden, anterior y lateral. ¿Y qué van a llevar? La primera neurona está en el ganglio raquídeo, recibe información desde el receptor y lleva el axón que asciende por la médula, igual que el otro. La segunda está en el asta posterior de la médula, en este caso los axones se cruzan y forman el haz espinotalámico anterior y lateral hasta el tálamo, y por tercer lugar hacen
sinapsis con la neurona del tálamo y de ahí los axones llegan a la corteza sensitiva. Ambas vías terminan en la corteza sensorial primaria, ¿sí? Donde se van a hacer conscientes estos estímulos. Grafiquito para que puedan mirarlo. Y por último, las vías somatosensitivas que llegan al cerebelo a través de los haces espinocerebelosos, espino, que van desde la espina, desde la médula hasta el cerebelo, posterior y anterior, que conducen impulsos propioceptivos. Recuerden que propiocepción es saber la posición en que están mis articulaciones, mis partes del cuerpo con respecto al espacio. No se perciben de forma consciente, no llegan a la corteza cerebral. Para que el estímulo sea consciente tienen que llegar a la corteza. Cuando llegan al cerebelo no lo percibimos como forma consciente, pero sí intervienen todo el tiempo en el mantenimiento de la postura, el equilibrio y la coordinación de movimientos precisos. Bien, entonces los estímulos propioceptivos, algunos van a ser conscientes, van a llegar al cerebelo y otros van a llegar al cerebelo. Cuando hablemos del cerebelo, que vamos a ver un poco, este es como un regulador de esta información. Aquí les dejo otra vez grafiquito de la vía espinocerebelosa y hasta acá llegamos con la clase de fisiología somatosensorial. Bueno, traten de leerlo también en el libro y para dudas y demás estoy a su disposición. Gracias.